Génesis capítulo 35, voy a leer los primeros 7 versículos. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana nos acercamos nuevamente antes de la exposición de tu palabra para rogarte que tú seas con tu siervo, que él no predique confiando en la carne y que el enemigo no se aproveche, que teniendo confianza en ti, proclame con tu bendición, poder y gracia tu palabra para el beneficio de tu pueblo. Te suplicamos que nos des más conocimiento sobre cómo debemos conducirnos en la vejez. Te pedimos esto para que así podamos glorificar tu nombre en Cristo. Amén. Muchos de los refranes y dichos sobre la vejez intentan fomentar el contentamiento en las personas de edad avanzada. Un ministro liberal dijo: es magnífico envejecer si uno se mantiene joven. Otro dijo: el hombre no muere por vejez, sino por enfermedad. Una actriz famosa dijo: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Un novelista reconocido dijo: temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Otro dijo: un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas. Samuel Ullman dijo: usted es tan joven como su fe, tan viejo como su duda. Usted es tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como su temor. Usted es tan joven como su esperanza, tan viejo como su desesperación. Robert Browning declaró: envejece junto a mí, lo mejor está por venir. La última parte fue por la que se hizo la primera parte de la vida. Mi opinión sobre estos refranes o dichos es la misma que James
M. Boyce expresó cuando escribió: yo no sé cuál sea tu reacción a esta clase de dichos, pero confieso que es muy poco lo que me animan. Suenan vanos, lo son. Y protesto, si Dios no existe para bendecirnos en nuestra vejez y darnos las alegrías particularmente adecuadas para los años en que los poderes físicos fallan, entonces el envejecimiento es una broma cósmica cruel y ninguno que no sea joven puede ser dichoso. Pero por supuesto, Dios existe y Él da a su pueblo las gracias especiales que necesita para lo que nosotros llamamos el ocaso de la vida, o como otros lo describen, para intentar no denigrar a nadie, la tercera edad. Esta etapa de la vida generalmente comienza alrededor de los 60, 65 años de edad. En este tiempo de la tercera edad se producen cambios físicos debido al desgaste propio de nuestro organismo físico. En esta etapa hay cambios a nivel cognitivo y social, cambios emocionales producidos por la muerte de seres queridos. Hay probablemente cambios materiales debido a la reducción de ingresos. En este tiempo el poder de la gracia de Dios puede transformar el ocaso de la vida en los primeros destellos del día de la eternidad. Esto fue lo que sucedió a Jacob en los últimos años de su vida terrenal. Aunque su vida estaba llena de problemas y dificultades que él mismo creó por su desobediencia y su desvío espiritual, esto cambió en el ocaso de su vida cuando regresó a Betel y a la casa de sus padres en Hebrón. Allí Jacob experimentó en una medida abundante la presencia, la bendición y el gozo de Dios. Los años que Jacob vivió en Siquén, según el capítulo 34 de Génesis, estuvieron llenos de problemas, dificultades, dolor y angustia debido a la mundanalidad, lujuria, orgullo, engaño, asesinatos, temor a posibles represalias y confusión. En el capítulo 34 de Génesis, como antes hemos indicado, no se menciona el nombre de Dios. En cambio, en el capítulo 35, el nombre de Dios aparece abundantemente. El nombre de Dios aparece 11 veces y se vuelve a mencionar 11 veces más en los nombres de Israel, Betel, El Betel. Aparece también en el nombre El Shaddai o el Dios Todopoderoso. La repetición del nombre de Dios en este capítulo muestra que hubo un cambio en la vida de Jacob. Mientras que antes Jacob estaba centrado en sí mismo, ahora estaba centrado en Dios. Dios era su mayor preocupación. Y Dios se le acercó para bendecirle de una manera especial. Por esta razón, Boyce tiene razón cuando dice: aunque el capítulo 35 está lleno de los problemas de la vejez, es sin embargo uno de los puntos culminantes de la historia de Jacob. Jacob vivió por lo menos 30, 40 años más después de llegar a Betel.
No sabemos su edad cuando salió de Siquén, pero sabemos que al final del capítulo 35, para ese entonces en que murió su padre, Jacob tenía 120 años de edad. Llegamos a esta conclusión por lo que nos dice Génesis 25, 26 y Génesis 35, 28. Isaac tenía 60 años cuando nació su hijo Jacob, Génesis 25, 26, y murió a la edad de 180 años, Génesis 35, 28. Si sustraemos 60 años a los 180 años que tenía Isaac cuando él murió, quedarán 120 años. Esta era la edad de Jacob al final del capítulo 35 de Génesis. Después de la muerte de su padre, Jacob vivió 47 años. Los últimos 17 años de su vida, él vivió en la tierra de Egipto, Génesis 47, versículo 28. Esto significa que Jacob vivió por muchos años desde su llegada a Betel a su partida a Egipto. Desde una perspectiva espiritual, este tiempo de renovación espiritual en los últimos años de la vida de Jacob en esta tierra, podemos concluir que estos años fueron los mejores años de su vida. ¿Qué perspectiva diferente? Cuando algunos llegan a los 50 años, como que le dan un sustito a uno. Pareciera que la muerte está ahí mismo, que ya nos vamos. Pastor, yo no me puedo imaginar eso, deja que llegue a los 50. Cuando llegan los 55, los 60, los 62, si uno no es cuidadoso y uno mira las cosas desde una perspectiva bíblica, pareciera que ya se acabó todo. Y cuando comenzamos a sentir nuestra fragilidad y debilidad humana, y nuestras células se van desgastando, y sentimos esto en toda nuestra existencia, pareciera que no tenemos mucho que hacer todavía aquí en esta tierra. Esa no es la perspectiva bíblica. Los mejores años de Jacob fueron sus últimos años. En esta ocasión, y Dios mediante esta noche, vamos a considerar varias características de los últimos años de la vida de Jacob en esta tierra. El propósito de este estudio es conocer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la vejez, y que esta enseñanza lleve a aquellos de edad avanzada a honrar a Dios en las décadas últimas de su vida. Espero que esta enseñanza les anime a servir al Señor y a su pueblo, les dé la capacidad para afrontar piadosamente los retos, las experiencias, las tentaciones y las pruebas asociadas con la vejez, les lleve a disfrutar las bendiciones y las alegrías que Dios otorga durante esta etapa de la vida, y sean estimulados a compartir sabiamente estas cosas con aquellos que les rodean, para que ellos también gocen de las bendiciones que Dios les da a ustedes en su tercera edad. Cuando llegué a esta iglesia hace 38 años, la mayoría de nosotros éramos jovencitos. Y claro, para un ministro que llega a un lugar, la mayoría de las personas son jóvenes, dice, ¡ay, qué bueno!
El ministerio, para ponerlo de esta manera, va a durar por buen tiempo, porque va a haber mucha gente aquí por muchos años, porque somos jóvenes. Pero esos años pasaron, y pregúntele al hermano Víctor Nieves y a su esposa, se han ido volando. Y ahora el pastor Piñero, que llegó aquí, si me acuerdo bien, sin canas, ahora me parezco a mi abuelo con pelo blanco. Entonces, es mi obligación como ministro del Evangelio tener en cuenta la condición de nuestra grey, porque el pastor Piñero no es el único que ha envejecido. Y poder traer palabra para ustedes que les sirva y les ayude a afrontar los retos, las pruebas y tentaciones particulares de la vejez. Por otra parte, alguien aquí puede que piense, pero pastor, yo soy jovencito, esto no es pertinente para mí. Joven adulto, es pertinente para ti, es pertinente para tu vida, porque la vejez llega más rápido de lo que tú piensas. Y es importante que hoy comiences a prepararte para tu vejez. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando lleguen esos días malos, esos días difíciles, y podemos incluir entre ellos los días de la vejez, con sus pruebas, puedas estar preparado para afrontar los retos y los problemas, dificultades de ese tiempo, y a la misma vez gozar en el Señor de las ricas bendiciones que Dios da durante la vejez. Este conocimiento que adquieras hoy, oh hombre joven, o tú persona joven, te ayudará a entender mejor la condición de tus abuelos o de tus padres. Serás más sensible a sus necesidades. También podrás animarle con aquellas palabras del Señor que les animará a ellos en sus retos, enfermedades, debilidades, pruebas y tentaciones. Y será palabra del Señor. No cuentos de hada, ni cosas que nos imaginamos para tratar de animar a las personas en esa edad. No, será palabra de Dios, palabra del Dios del cielo. Y podrás dársela, y aquel anciano podrá descansar. Y estará seguro y tranquilo, porque su tranquilidad está ¿sobre qué? Sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Está fundada allí. Entonces, este tema es para todos. Una de las características de los últimos años de Jacob es la contemplación de los muchos beneficios que él recibió en el pasado. Repito, una de las características de los últimos años de Jacob es la contemplación de los muchos beneficios que él recibió en el pasado. El capítulo 35 comienza con el recuerdo de la aparición de Dios a Jacob en Betel, cuando él todavía se encontraba en Siquem. Versículo 1 dice: entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel, habita allí y haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, casi 30 años atrás. Estas palabras llevaron a Jacob a contemplar su vida pasada. El recuerdo de su experiencia en Betel 30 años antes fue algo muy importante. Betel fue un hito en su vida. Allí Dios se le apareció.
Allí Jacob tuvo un sueño en el que él vio una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban sobre ella. Allí en Betel Jacob conoció a Dios. Allí la gracia de Dios obró en su corazón y obró salvación. Allí Dios se comprometió a cuidar a este hombre, a estar con Jacob. Allí Dios confirmó su pacto con Jacob y su descendencia. Ninguna otra experiencia, salvo aquella en la que él luchó con Dios y prevaleció, representa un punto culminante en el pasado. La aparición de Dios en Betel reveló a Jacob la inmanencia de Dios. Mostró el interés genuino que Dios tenía hacia Jacob. Fue tan impresionante la revelación divina en aquella ocasión que Jacob dijo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces será mi Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Me identificaré con él de una manera especial, lo reconoceré de una manera especial. Betel lo llevó a recordar que Dios oyó su oración. Y cuando le respondió el Señor a Jacob, Dios le respondió en el día de su angustia, versículo 3. La contemplación del pasado lo llevó a recordar que Dios había cumplido su promesa, lo había guardado, prosperado, lo había bendecido. Al regresar a la tierra de Canaán, Jacob, consciente de las múltiples bendiciones que Dios había derramado sobre él cuando él era un hombre indigno, dijo: indigno soy de toda misericordia, de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán. Es decir, que él salió de allí, de su casa, la casa de sus padres, pelado, por no decir nosotros pelado. Salió con solo mi cayado. Crucé este Jordán, y ahora que Dios lo había prosperado y regresado a la tierra de sus padres, he llegado, dijo él, a tener 2 campamentos. Génesis capítulo 32, versículo 10. La contemplación del pasado llevó a Jacob a decir: Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es bueno. Él me ha bendecido abundantemente. Múltiples han sido sus misericordias, múltiples los beneficios que Él me ha dado. A Él hoy para siempre sea la gloria. Y al el pensar en estas bendiciones y la fidelidad de Dios para con Él, un ser indigno como Él, esto trajo gozo, alegría, ánimo en su avanzada edad. Dios cumplió sus promesas. Cuando Jacob contempló el pasado, él podía decir como David: bendice, alma mía, al Señor. Y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades.
el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te colma de bienes tus años, compasivo y clemente es el Señor. No nos ha tratado según nuestros pecados. Ah, cómo está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Imagínense a Jacob en Betel, lugar donde Dios se me apareció, donde Dios se le apareció. Un lugar especial, casa de Dios. Aquí me bendijo Dios y nuevamente me ha traído a este lugar como muestra de su amor en cumplimiento de la palabra que me dio. ¿Cómo me ha bendecido Dios? ¿Se acuerdan? Hace algunos días antes, el hombre estaba confundido, desesperado, no sabía qué hacer ni para dónde ir. Pero Dios en misericordia se le apareció. Dios en misericordia volvió a hablarle. Y aquel hombre fue a aquel lugar donde pudo recordar las bendiciones de Dios. Y aquello trajo paz y tranquilidad a su alma. Y aquello fue una experiencia de renovación espiritual. Aunque aquel hombre tenía tal vez casi 90 años más o menos. Aquel hombre, su hombre interior, era un hombre que estaba fuerte, un hombre fuerte. El doctor Ashton Oxenden, que sirvió como obispo anglicano de Montreal, de Canadá, calvinista evangélico contemporáneo de J.C. Ryle, exhorta a los de avanzada edad de la siguiente manera: piensa en los innumerables actos de amor y ternura que Dios te ha mostrado durante los años que han pasado. Voy lento porque, ancianos, quiero que piensen, quiero que mediten deliberadamente. Piensa en los innumerables actos de amor y ternura que Dios te ha mostrado durante los años que han pasado. Moisés trajo a la mente probablemente aquellos 40 años en los que el Señor lo había bendecido tan grandemente. Esto lo hizo deliberadamente. Todo el trayecto que él había recorrido fue efectivamente salpicado con misericordia. Misericordias para con él, para con su familia y para con el pueblo. Se nos dice que por 40 años su vestido nunca se envejeció sobre ellos, ni el pie se les hubo hinchado. Deuteronomio 8, versículo 4. Cuando estuvieron sedientos, sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Salmo 78, 16. Cuando estuvieron hambrientos, los alimentó con el pan del cielo. Éxodo 16, versículo 4. Los guió no por la vía más corta, ni por la senda más fácil, sino por el camino apropiado a la tierra prometida. Muchas veces queremos llegar más rápido de lo que Dios quiere que lleguemos. Cuando Dios nos lleva por un camino más largo, es porque Él tiene sus razones. Cuando Él nos lleva por un camino más largo, lleno de aflicción o de pruebas, Él tiene su propósito. Ahora, ¿no te ha tratado Dios con la misma gracia? ¿No te han seguido la bondad y la misericordia todos tus días?
Piensa en tus muchas liberaciones de peligros. Piensa cómo has sido preservado, mientras que otros han sido llevados. Piensa en todas las bendiciones que te han llegado, cuando las merecías tan poco. Piensa en la paciencia de Dios contigo, cuando provocaba su ira. Piensa cómo Él movió una y otra cosa para bien tuyo. En más de una ocasión dijiste dentro de ti, esto que ha sucedido es una desgracia. Es todo para perjuicio mío. Pero tal vez ese mismo suceso se convirtió en un sumo bien para ti. Las misericordias pasadas de Dios deben ser garantía para ti de aquellas que han de venir. Puede que esperes más pruebas, pero puedes estar seguros de que el maná con el cual has sido alimentado no te faltará, ni la nube de protección hasta que tu peregrinación haya concluido. Hasta ahora Él nunca ha desatendido a un siervo entrado en edad. Sabes que Él te ha prometido estar contigo durante tu vejez. Isaías 46, 4, léelo en tu Biblia. Dios dice, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré. Yo los libraré. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Esa es la promesa para nosotros que hemos entrado en la tercera edad. Dios no se ha olvidado de nosotros. No se olvidará de nosotros. Él es el mismo. Él nos ama con el mismo amor, un amor perfecto. Él continúa manifestando su misericordia. Es porque Él lo hace así cada día de nuestras vidas que nosotros no somos consumidos. Él es el mismo. Él te llamó de las tinieblas a la luz. Te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y mi amigo, es en ese reino que tú continuarás y seguirás viviendo hoy y por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Él es el mismo en su ser, sus propósitos. Él es el mismo en lo que respecta a su voluntad. Aún en vuestra vejez, Él sostendrá la misma relación en Cristo con nosotros que ha sostenido desde aquel día en que nosotros vimos la luz, vimos a Cristo y Él nos salvó. Y Dios dice, yo os sostendré. Tal vez el hermano, tal vez la hermana, tal vez aquel y lo otro, el pastor, etcétera, no estarán allí en un momento dado, en ese día de aflicción y de dolor. Pero Dios está allí contigo. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. Y menos en los años de tu vejez. Piensa en todo esto, dice Oxenden, y se enternecerá tu corazón. Experimentarás una inflamación del amor en tu interior a medida que traigas a tu mente la bondad de ese amigo celeste que ha velado por ti amorosamente y ha cuidado de ti desde tu niñez hasta ahora. De todos tus beneficios no hay uno más grandioso
que aquel que te llevó a Cristo y te hizo partícipe de su salvación. Se dice de John Newton que aunque su memoria le fallaba en su vejez, habían dos cosas que nunca olvidó. Una era que él era un gran pecador y la otra, que Jesús era un más grande Salvador. Fin de la cita de Oxford. Te pregunto si eres un anciano o si has entrado, para que no te ofendas, sí, porque hay algunos que no quieren decir la edad, la tercera edad. Te sientas a pensar y a reflexionar en las múltiples bendiciones y los beneficios que Dios te ha dado en el pasado. Si quieres conocer el secreto de envejecer con gracia, contempla los muchos beneficios que has recibido de Dios en el pasado. Cuando uno es joven, la hermosura de la juventud está ahí, es natural. Cuando uno llega a la vejez, requiere un gran arte. Un gran arte, dicen algunos, piensan algunos, para que la persona se vea bien. Y hay algunas ancianitas que se creen unas teenagers. Y cómo se visten y se embarran como si fueran teenagers. Tenemos nosotros que mejorar, sí, y usar aquellos medios que Dios nos da. ¿Por qué? Porque queremos respetar a los que están alrededor de nosotros. Y cuando nos vean, no digan, ¡ah! No se asusten. Este asunto de la corbata, de vestir bien, de venir aquí, es porque yo les respeto también. Así debe ser, así lo debo ver. Es una preparación que no solamente tiene que ver con mi persona, tiene que ver con ustedes. Pero óyeme bien, el secreto de envejecer con gracia no está en el embarre, no está en lo externo, aunque debemos cuidarnos y presentarnos bien. Está en esto, en contemplar los muchos beneficios que has recibido de Dios en el pasado. Y eso traerá una alegría a tu alma y un gozo profundo y un agradecimiento hacia el Señor. Y todo esto te llevará a adorarle. Y todo esto en una forma que tú no te das cuenta, pero los que están alrededor de ti se darán cuenta de que hay una gracia y una hermosura especial que transmite tu persona. Si quieres conocer el secreto de envejecer con gracia, contempla los muchos beneficios que ha recibido de Dios en el pasado. ¿Por qué? Aquí hay un problema. Cuando comenzamos a sentir nuestra debilidad y nos enfermamos, empezamos a tener un dolor, hermano, que no se explica. Y vamos al doctor y el doctor dice, bueno, usted parece que está bien, eso parece que está en su imaginación, pero el dolor sigue. El dolor sigue. Y bueno, pero es serio que ya usted no aguanta, tienen que llevárselo. Y allá viene la ambulancia, como nosotros decimos aquí, y se lo llevan al hospital y allá le inyectan. La tendencia nuestra es a concentrarnos tanto en el dolor. Y es dolor, no es cualquier cosa. Pero es a concentrarnos tanto allí que nos olvidamos de muchas cosas y pareciera como que Dios nos ha olvidado, como que Él no se acuerda, como que Él
no tiene conciencia de esto que sufro, que me duele, que es real. Pero cuando te detienes y piensas en todas las bendiciones que Dios te ha dado, cómo de tantas aflicciones y enfermedades a través de tu vida Él estuvo allí y te sacó de ellas, entonces la perspectiva cambia. Todavía puede que tengas el dolor, pero tu actitud será otra. Se verá contentamiento espiritual. Se verá que tú no estás solo, porque tus actitudes y tu conducta reflejará, aunque no lo digas, que tú eres consciente de la presencia de Dios contigo en ese momento, en ese tiempo, fortaleciéndote. Sin decir mucho, serás una gran bendición a aquellos que te rodean. Si quieres conocer el secreto de envejecer con gracia, contempla los muchos beneficios que has recibido de Dios en el pasado. Claro, cuando uno se prepara para predicar estas cosas, automáticamente, por lo menos en mi caso, naturalmente, uno comienza a mirar hacia atrás. Y dice, wow, cómo el Señor me sacó de aquella. ¡Qué bendición! Miro alrededor y dice, la bendición de Dios, aquí, por aquí, por aquí, por allá. ¿Y cómo eso anima el corazón? Boyce dice, he conocido todo tipo de personas ancianas y sé que algunos son personas completamente miserables y otras son completamente encantadoras. La diferencia entre ellos es su relación con Dios. Algunos echan la vista atrás con resentimiento, están llenos de amargura. Ellos dicen, fulano me maltrató. Oye, no se olvidan. Y hay un problema aquí, que cuando usted se está poniendo viejo se acuerda más de lo que sucedió hace años que lo que pasa en ese momento. Hay personas que viven amargadas. Fulano de tal me maltrató. Me maltrató. Yo he oído a una persona anciana contar de sus sufrimientos como si los estuviera viviendo en ese momento. Y cada vez que iba a esa historia y esa experiencia, era como que era una cosa real. Hay personas que no perdonan. Fulano de tal me maltrató. Cuando yo casi tuve la oportunidad de conseguir algo que realmente quería, fulano de tal me la quitó. Yo nunca puedo perdonar a fulano de tal. Qué triste. Lamentablemente hay personas que son así. Por otra parte, hay personas para las que el pasado está enterrado en el pasado. Ellos no se preocupan por los desaires de la vida, más bien ellos se concentran en la bondad de Dios, en la forma en que Dios bendijo a la familia. Su atención está en la manera en que fulano de tal, después de mucha oración, llegó a ser un cristiano. Su atención e interés está en la forma en que Dios enseñó una gran lección en una situación particularmente angustiosa. Esta clase de personas están llenas de gozo. A la luz de estas cosas te pregunto lo mismo que Boyce preguntó, ¿qué clase de persona anciana vas a ser o eres? ¿Cómo serán los años de tu vejez? ¿Serán años de amargura? ¿O serán años que se convertirán en un preludio a esa luz gloriosa de la eternidad?
La diferencia se encuentra en lo que tú piensas acerca de tus bendiciones pasadas. Los últimos años de Jacob le proporcionaron un atardecer tranquilo. Esto se debe a que él deliberadamente contempló las bendiciones que había recibido en el pasado. Y eso no quiere decir que no pasó por otras experiencias tristes en su vida, sí, en la tercera edad. Pero cuando él miró hacia atrás, y esto se convirtió en una práctica en él, y usted lo ve, lea Génesis, los últimos capítulos, para que se dé cuenta cómo el hombre está conectado con el pasado. No porque tiene resentimientos, o no porque le gusta mortificarse a sí mismo por cosas que debió hacer y no hizo. No, él pensó en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en las bendiciones que Dios ricamente derramó sobre él. Y dio gracias a Dios por ellas. Piensa, el no recordar las bendiciones de Dios en el pasado es una señal de ingratitud. ¿Cómo vivirás los años de tu vejez? ¿Seguirás el ejemplo de Saúl, que en su vejez fue un hombre ingrato? Su envidia lo llevó a la amargura. Así vivió en las últimas décadas de su vida y así murió. Un hombre amargado, infeliz. Murió no pensando bien de David. Me quitó el trono. Se olvidó que cuando él no quería ser rey, Dios lo sacó de una de las más pequeñas tribus de Israel y lo colocó en un lugar de honor. Y cuánto más no hubiera hecho Dios por este hombre, si este hombre se hubiera humillado, reconocido a Dios, hubiese sido un hombre agradecido, hubiera creído en la palabra de Dios, se hubiera sometido a la voluntad de Dios. Pero murió amargado. No, se quitó la vela. Mi amigo incrédulo, te aconsejo que tú también mires al pasado. Pero antes de ir ahí, concluir este sermón, queridos hermanos, miremos hacia atrás para ver las bendiciones que en el pasado Dios nos ha concedido. Tomen tiempo para pensar y meditar en estas cosas, aún en medio de la tristeza, cuando no se acuerden de ti. Porque en ese tiempo de la vejez, lamentablemente, mucha gente no se acuerda. Cuando no se acuerden de ti, aunque estés solo o sola, estarás bien acompañado. Dios animará tu corazón. Mi amigo incrédulo, te aconsejo que tú también mires al pasado para que consideres la paciencia y la benignidad de Dios hacia ti, que todavía no te ha enviado al infierno, es el lugar donde debieras estar ya hoy. ¿Por qué? Por tus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte eterna en los tormentos eternos, incesantes, indescriptibles del infierno. Te recuerdo, por amor a tu alma, que tienes una deuda no pagada, que si no te arrepientes la pagarás eternamente
Por tanto, toma el consejo que otro siervo de Dios dio y que yo hoy expreso al citarlo. Echa una buena mirada escrutadora y observa cuáles pecados han marcado tu vida pasada. Sé que es doloroso ponerte a pensar en tus pecados pasados, pero no debes evadirlo. Es una tontería engañarte a ti mismo, a imaginarte que no han sido cometidos. Ahí están. Dios los ve. Puede que tal vez casi se hayan desvanecido de tu memoria, pero Dios los recuerda. Él no se olvida. Él no olvida nada. ¿Y qué has de hacer con tus pecados una vez que los hayas descubierto? ¿Hay alguna vía por la que pueda ser librado de ellos? Querido amigo, sí, hay una sola vía, mediante la cual todo pecado cometido puede ser borrado para siempre. Tu deuda no pagada puede ser borrada. Cristo ha pagado la deuda por los pecadores. Él ha derramado su sangre por pecadores, como tú en la cruz. Él ha muerto para que ellos vivan. Acude ahora, hoy, a Jesús. Pídele que te dé arrepentimiento. Pídele por su Santo Espíritu que toque tu corazón y que te lleve a aborrecer tus pecados, que te lleve a llorar por ellos con un pesar santo. Recuerda, el dolor y las lágrimas no lavarán la mancha de tu pecado, no pueden remover tu culpa. Únicamente el sacrificio de Cristo puede pagar esa deuda. Solamente en Él puede hallarse el perdón. La sangre, es la sangre que Cristo derramó, es la que limpia todo pecado. Aquí radica lo bueno de poner en evidencia tus pecados, para que puedas conseguir que cada uno de ellos sea perdonado, para que puedas ser hecho feliz en Cristo el Salvador. Él puede y desea salvar, y te dice en esta mañana: venid a mí y yo os haré descansar. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, toma este consejo que este siervo de Cristo de antaño a través de mí te da hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Clama al Señor para que Él te dé un corazón para buscarle, para amarle, que Él se manifieste en ti para salvación. Hoy es el día, mañana tal vez sea tarde. Hoy es el día, no mañana. Hoy ve tú a Cristo. Queridos hermanos, esto que se le dice a los ancianos tiene mucho que ver con todos nosotros, porque es nuestro deber deliberadamente sentarnos a mirar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si no, el espíritu de la época en que vivimos agarrará nuestros corazones, murmuraremos, nos quejaremos, estaremos insatisfechos, seremos malagradecidos, ingratos. No estaremos conformes, sino que estaremos buscando lo que Dios no quiere para nosotros.
cuando un pueblo se sienta a meditar en las bondades de Dios. Mire, estamos aquí tranquilos, estamos reunidos para adorar a Dios. Esta no es la realidad que viven otros. Todos nosotros tenemos comida en nuestros hogares. Tenemos trabajos. Hay doctores, medicinas, etc. O tal vez no tenemos algunas cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos. Eso es así. Pero Dios sabe por qué. Pero no dejes que esto te lleve a olvidar todo lo que Dios te ha dado. Créeme que el buscar lo que Dios no quiere para ti, cuando lo tengas, no tendrás satisfacción ni felicidad. Porque entonces buscarás otra cosa. ¿No es así? Oh, cuando yo tenga ese carro, ese coche, ese automóvil, cuando todo lo que tenga que hacer es tan, y pueda hablar con este, aquel y lo otro, y no tenga que ponerme nada aquí, lo demás, y toque otros botones y otras cosas sucedan, ¡ay, yo seré feliz! Y así están mortificados porque todavía no pueden comprar o adquirir el dichoso carro. Y así están, tengo que tenerlo. Y Dios finalmente le dice, aquí está el carro. Van, se meten en un lío financiero. Están pagando $450 y no tienen para comer en su casa. Lo único que pueden comer son huevos y tocineta. Casi no hay para vestir a los muchachos. No hay tampoco para que el dentista pueda trabajar. Pero tienen su carro. Y pasan algunos días. ¿Y qué sucede? Ya el carro o el coche no es tan interesante. Ahora necesito otra cosa. Ingratitud. Hay algo de ingratitud detrás de ese espíritu. Queridos hermanos, a veces me pregunto, ¿estaremos entendiendo espiritualmente lo que recibimos desde este púlpito? Yo sé que ustedes me pueden repetir muchas de las cosas que nosotros decimos desde este púlpito. Ese no es el punto. El punto es este. ¿Ves tú la implicación de lo que se dice? ¿Ves tú la perspectiva espiritual que debes ver? ¿Está esa perspectiva espiritual transmitida por lo que dice la palabra de Dios, dirigiendo y guiando tu corazón, tu aspiración, tu ambición? ¿Está eso gobernando tu hogar en tus relaciones con tu esposo, con tu esposa? ¿Ves lo importante que es que tú te entregues a criar a tus hijos en el temor del Señor, por las implicaciones que eso tiene en lo que respecta a las almas de tus hijos que perecerán en el infierno si continúan en sus pecados? ¿Ves la importancia de mantener un testimonio santo delante de tus hijos, de aquellos que te ven, tus vecinos? ¿Cuántos hoy andan endurecidos y se endurecen más al ver cristianos que hablan de Cristo, hablan del Evangelio, pero no viven el Evangelio? Ni glorifican a Cristo, ni le honran en sus corazones y en sus vidas. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? Piensa. Es mi oración que la palabra de Dios venga a traer luz, que sea del Espíritu, y que podamos ver las implicaciones y la verdad de Cristo nos amarre, que no sea vivir para mí, sino para vivir para Cristo,
aquel que se entregó, sufrió, murió y resucitó y fue exaltado a favor de mí, para la gloria de Dios. Oh, que Dios nos dé una iglesia espiritual, no una iglesia que puede citar los 5 puntos de Calvino, Sino conmovida, transformada por los 5 puntos de Calvino. No te escondas, no vivas una doble vida, no pretendas hacer algo delante de los pastores y detrás de los pastores otra cosa. Los pastores tal vez no pueden ver, pero Dios ve. Y Él te llamará a cuentas. Arregla tu vida delante de Dios, porque es delante de Dios que tú estás. Sea un hombre y una mujer con integridad. Tu pecado, no lo pases como que no importa. Es importante. Las bendiciones que Dios te da, manténlas delante de ti para que te anime a servir a Cristo. Vale la pena servir al Señor. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por tu misericordia. Tú nos ves en nuestra condición, en necesidad, y tú nos das el maná del cielo que nosotros necesitamos. Porque tú nos amas, porque Cristo no murió en vano. Consciente de nuestra corrupción remanente, de lo engañoso que es nuestro corazón, consciente del mundo y de las tentaciones y del maligno, te suplicamos, obra en nosotros por medio de tu palabra y danos la gracia para ver las implicaciones de lo que aprendemos y cómo esto se aplica, debe aplicarse a nuestras vidas, y danos la gracia para obedecerte. Oh Dios, mira tu iglesia, nos sentimos y somos débiles. Ven y visítanos y levanta una iglesia humilde, santa, pura, dedicada a ti, que alaba tu nombre y que vive para tu gloria. Ven, haz esto en Cristo. Amén.